El Señor les bendiga a todos. Buenas tardes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Quiero hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti para bendecirte, para alabarte, para exaltarte, para glorificarte desde todos los lugares de tu señorío, desde todos los lugares donde se invoca tu nombre, ahí donde hay un creyente que esté escuchando esta oración o aún en el testimonio de su espíritu. Nosotros nos unimos en el mismo espíritu para rendirte alabanza y adoración, para creer que tu gracia se extiende sobre aquella gente que está siendo enfermada por este virus. Te pedimos un toque de sanidad, pedimos fortaleza, vitalidad y entereza para los médicos, enfermeras y todo el personal de los hospitales que están batallando en contra de esta enfermedad y otro tipo de males, enfermedades que aquejan a la humanidad. Pedimos también por nuestra familia. Guárdanos en integridad, guárdanos en salud total, guarda tu iglesia en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Queremos entonar unos cantos, 3 cantos antes de tener nuestro estudio bíblico esta tarde. Y vamos a esperar que Mónica esté lista. Ya estamos listos. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia, y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y que su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel.
fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón, bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, bueno es Dios, Bueno es Dios, siempre fiel, siempre fiel. Un canto más. Démosle gloria y honra y potencia, gloria y honra a Cristo, gloria demos de honra, gloria y honra a Él. Démosle gloria y honra y potencia, gloria y honra a Cristo, gloria demos de honra, gloria y honra a Él. Bueno, retomando un poco el pequeño estudio que hicimos la semana pasada acerca de la fe, a manera de resumen, consideramos que existen 4 fronteras de la fe. Es una sola fe, pero se debe explorar en 4 diferentes direcciones, 4 diferentes fronteras. La fe creativa es don que Dios nos da para salvación, pero también es don del Espíritu Santo que Dios le da a la iglesia para que sucedan prodigios, maravillas, milagros. Luego tenemos la otra frontera de la fe, que es la fe fundamento. Mientras que la fe creativa la podemos ver en el profeta Elías, sucediendo milagro tras milagro en la vida de él. La fe fundamento o la fe doctrinal, la fe que sirve de escudo al creyente, es una fe que se sustenta en la palabra de Dios. Abraham nos muestra un modelo a seguir, cómo él caminó en esta fe paso a paso, y es un escudo contra las acechanzas del enemigo, es un escudo contra las herejías, es un fundamento que nos mantiene firmes como palmeras gigantes, palmeras altas cuyas raíces son profundas, y la profundidad de estas raíces está en razón de las aguas dulces del subsuelo. Tenemos una tercera frontera de la fe, que es la fe fruto. Esta fe fruto es el carácter de Cristo. Cristo mismo lo dice, que según la semilla es el fruto, y el apóstol Pedro nos dice que fuimos renacidos de simiente incorruptible por la palabra. Y Cristo es la palabra viviente. Cristo es la semilla que fue puesta en nuestros corazones. Así que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu de Cristo. Fe, fruto. Y finalmente la cuarta frontera de la fe es la fe que se convierte en un sentido espiritual para nosotros, los ojos de la fe. Por fe andamos, no por vista. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, y los patriarcas del libro de Génesis que caminaron una vida vencedora, ellos se movieron viendo la patria celestial, no una nación, no una ciudad hecha de manos, sino una ciudad celestial hecha por las manos divinas. 4 fronteras de la fe.
Y la semana pasada hice mención de un versículo que por sí solo, a lo largo de 6 líneas nada más, encierra toda una semilla, toda una enseñanza más que una semilla, toda una gran enseñanza acerca de la fe. Es lo que alguien llamó, una enseñanza dentro de una cáscara de nuez. Y es en Hebreos 11:7. Hebreos 11:7, en 6 líneas, nos da 7 principios de la fe. Empieza diciendo: por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Y en este versículo encontramos 7 principios, y antes de conocer estos 7 principios de fe, simplemente a manera de introducción puedo decirles que la palabra fe en este texto específico, en este versículo específico, en el griego es pistis. Esta palabra fe o pistis significa verdad, la verdad misma significa la veracidad de Dios. Pistis significa la verdad misma, la veracidad de Dios. Es lo que yo mencionaba la semana pasada, la confesión, la declaración de que alguien es veraz. Por la fe pistis declaramos que Dios es veraz, la veracidad de Dios. Y esta palabra pistis tiene una línea de contacto con otra palabra, peito. Peito en griego tiene diferentes significados, pero algunos de los significados es tener confianza, confiar, estar de acuerdo, y creer, obediencia, persuasión, confianza. Bueno, decía yo que en este versículo, Hebreos 11:7, hay 7 principios que vamos a considerar hoy como una estructura de fe en la que debemos movernos todos los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Primeramente dice: por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta. Noé significa reposo. Su padre le puso por nombre reposo y declaró: porque Él nos hará descansar. Y el padre de Noé tal vez veía la gran aflicción que provocaba el pecado a la humanidad. Y él le da el nombre de reposo a su hijo. Y la palabra Noé significa reposo. Esta palabra significa quietud, significa lugar de reposo. Y Noé está ligado a otra palabra, Nuac. Nuac es el verbo hebreo. Y Nuac significa reposar, descansar, estar quieto, dar reposo, tener reposo, hacer reposar, descansar. Así que Noé fue llamado a dar reposo, pero a mi entender, Noé vino a dar reposo al corazón de Dios, porque Dios estaba viendo la maldad de la humanidad. Y bueno, dice: por fe, Noé, habiendo recibido respuesta. Y aquí está el primer punto de esta estructura de fe. Noé recibió respuesta. En Génesis 6:6 leemos que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y al hallar gracia a los ojos de Dios, hay un diálogo no escrito que se advierte de esta palabra específica de Hebreos 11:7, Noé habiendo recibido respuesta. Y esta expresión da la intención de que Noé había inquirido, Noé había preguntado a Dios. En los versos, ahí en Génesis 6, en los versos 13 al 16, encontramos que Dios habla a Noé. Y dijo Jehová a Noé:
Dijo Dios a Noé, dijo Dios a Noé, haz un arca, el fin de la creación viene, haz un arca de tales características, de madera de gofer, la vas a embetunar y vas a meter en esa arca una pareja de cada animal viviente que se arrastra sobre la tierra, que camina sobre la tierra. Y en ella has de entrar tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Qué interesante. La base de nuestra fe es la palabra de Dios. En esa expresión, habiendo recibido respuesta, encontramos la base de la fe de Noé y también encontramos la base de nuestra fe. La base de la fe de Noé fue la palabra de Dios. La base de nuestra fe es la palabra de Dios. Nosotros no podemos movernos fuera de la palabra de Dios. No debemos movernos muy cerca de la palabra de Dios. Debemos movernos dentro de la palabra de Dios. Existen por lo menos 3 y creo que hasta 4 testimonios en la Escritura, en Deuteronomio, en Eclesiastés, en Apocalipsis por lo menos, no estoy seguro si en Proverbios, que no se debe añadir a la palabra nada de lo que ya está escrito, del canon, de la norma que es de Dios para nosotros. Existen Biblias alteradas. La revisión de los testigos de Jehová es una revisión completamente alterada. La versión católica es una versión que tiene libros que no son canónicos, se llaman deuterocanónicos, es decir, no tienen la autoridad divina, o por lo menos no son reconocidos con autoridad espiritual por el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Otras sectas hablan de otro tipo de libros ajenos a lo que es la Escritura. La base de nuestra fe es única y exclusivamente la palabra de Dios. Pero enseguida dice de cosas que aún no se veían. Esa expresión no se veían habla de lo invisible. Esta palabra en el texto original habla de mirar hacia, de tener cuidado, de buscar de inquirir, de percibir, de considerar, ver, tener visión, prestar atención. Denota simplemente observación voluntaria. Pero el contexto es muy interesante. Cosas que aún no se veían. No, la base de la fe, en el caso de Noé, la naturaleza de la fe. La base de la fe es la palabra de Dios. La naturaleza de la fe, de lo que creyó Noé y de lo que nosotros creemos, es lo invisible. Nosotros no podemos ver a Dios de manera natural. Hebreos 11, en el verso 27, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Es la manera en que nos movemos nosotros, como viendo al invisible, pero creyendo lo que la misma palabra dice. Un texto, varios textos dicen, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy yo, dice el Señor, ahí en Mateo 18. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy yo. En Mateo 28 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis 1 dice que Él se mueve entre los candeleros de oro, y los candeleros de oro hablan de las iglesias. Y nosotros creemos esto, porque a pesar de no verlo en un sentido físico, la palabra pistis nos dice que fe es la verdad misma. Fe es Dios, siendo Dios veraz. Lo que dice su palabra es veraz, es verdad. Entonces, la naturaleza de la fe es lo invisible, cosas que aún no se veían. Y el tercer principio que nos muestra este versículo dice, por fe
Noé, habiendo recibido respuesta, uno, de cosas que aún no se veían, dos, con temor. La palabra temor. Esta palabra tiene diferentes significados y en el texto original es un verbo y tiene que ver con reverenciar, tiene que ver con una actitud religiosa, tiene que ver con una actitud de devoción, pero muy importante, hay una significación entre esta palabra y sus raíces y es reverencia. El motivo de la fe es tener temor de Dios, tener reverencia hacia Dios, hacia Dios. Recientemente preguntaba a un pastor en una comunidad virtual y decía, ¿cuál es la diferencia entre el David que derrotó a Goliat y el David que cayó en pecado con Bathsheba? Y la respuesta es, la diferencia es temor de Dios. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, lo hacía en una total dependencia de Dios, en una conciencia plena de Dios. Él podía declarar que antes de ser derrotado David, Goliat tendría que derrotar a Dios. Nadie puede derrotar a Dios. Pero cuando David cae en adulterio, David carecía de temor de Dios, carecía de reverencia a Dios. El cristiano cae en pecado por falta de temor de Dios. Noé recibe como testimonio de la fe la palabra de Dios, de cosas que aún no se veían. Nunca había llovido en la época anterior, todo el periodo desde Adán y Eva hasta Noé, cumpliendo 500 años de edad y aún 100 años todavía de gracia, hasta Noé de 600 años, todo ese tiempo nunca había llovido sobre la tierra. Es el testimonio de la Escritura. Un vapor de agua alimentaba la tierra. Por tanto, la gente pensaba que Noé podía estar loco, que Noé podía estar demente al afirmar que llovería un gran diluvio, una palabra que quizá ni siquiera se conociese porque si nunca había llovido no se podía utilizar, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero él anunciaba un gran diluvio que vendría. La iglesia anuncia algo muy importante: Cristo viene pronto. No todos lo creen. Cristo viene pronto, pero también vienen juicios severos a la humanidad, como lo fue en Sodoma y Gomorra y Zoar. Vienen juicios a la humanidad y Noé se manifestó con reverencia, se condujo con reverencia, empezó a caminar en temor de Dios, en una conciencia clara, una conciencia total de que Dios le estaba anunciando esto. Y Noé sabía que aquella arca, aquella gran caja de madera gigante, le salvaría a él y a toda su familia. Por eso hubo temor en el corazón de Noé. Dios quiere que en nosotros el motivo de la fe esté permanentemente manifiesto, que en nosotros haya temor de Dios. Alguien definió el temor de Dios de esta manera: temor de Dios es la conciencia de que Dios conoce todos nuestros pensamientos y todas las intenciones de nuestro corazón, y también conoce nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras omisiones. Si todo esto lo tenemos consciente al pensar, al hablar, al actuar, seguramente tendremos mucho cuidado
Hay un canto de niños que decía, cuidadito, mis manitas, mi boquita al hablar y no sé, mi cabeza al pensar, no recuerdo si lo decía, pero debemos tener cuidado al pensar, al hablar, al actuar o al dejar de actuar. Para ello, el temor de Dios es importante y el temor de Dios es el motivo de la fe. Tenemos pues la base de la fe, que es la palabra de Dios, la naturaleza de la fe, que es lo invisible, y el motivo de la fe, que es temor de Dios. Pero, número 4 dice, aparejó. Esa palabra aparejó también tiene el significado de preparar a fondo. Da la intención de propiamente un equipamiento completo, un equipamiento total. La aptitud interna, pero también la actitud externa de construir, de crear, de edificar, de hacer, ordenar, de preparar. El arca en sí misma era una caja gigante de madera. Yo he dicho, perdón, pero lo he dicho así con un entendimiento bíblico. Yo he dicho que lo que hizo Noé fue empezar a construir herramientas, empezar a talar árboles, a cortar árboles, él y sus hijos. Y he sostenido que la esposa y que las 4 mujeres se dedicaban a preparar los alimentos todos los días, a cultivar la tierra tal vez, y a tener los animales listos y darles de comer a los varones. Sea esto así o no sea así, pero algo sucedió. Toda la familia estaba involucrada en construir aquella gran arca. Les llevó 100 años. A 8 personas les llevó 100 años construir esa gigantesca caja de madera en la que toda esta familia se salvase con los animales. Y debo decir algo muy importante, tal vez me tenga que regresar un poco al tema del temor de Dios, pero en temor de Dios Noé se sometió a Dios. Y en ese sometimiento a la autoridad divina, Dios le devolvió la autoridad que había perdido Adán sobre la creación. Dios le devolvió esa autoridad a Noé. El testimonio de Génesis es que los animales vinieron solos al arca. El testimonio de Dios se manifestó en el instinto de preservación de los animales y estos vinieron solos al arca. Pero no solo es el hecho de que estos animales estuvieran dentro del arca. Consideren esto, que es muy importante, que estuviesen los corderos y los leones y los tigres y los leopardos y los becerros y los venados ahí en diferentes compartimentos, y ningún depredador tomó como víctima a alguno de aquellos animales que en una manera natural lo hacen hoy en día. Esto habla de la autoridad divina manifestada a través de Noé. Bien, entonces él aparejó el arca, la caja de madera gigante, y el punto número 5 dice, en que su casa se salvase. La palabra casa en el texto original nos habla de familia, no habla de una edificación, de concreto, de madera o de cualquier otro material. Habla de la familia, habla del hogar, incluso habla del templo. El significado de la palabra original es en ese sentido, y dice ahí que su casa se salvase. Así que la familia, oikos, habría de salvarse. Esto nos habla del rescate, de la seguridad física y moral, de ser libres, de tener salud, salvación, ser salvados. La fe, estamos hablando de la fe. La fe tiene una base que es la palabra de Dios. La fe tiene una naturaleza
que es lo invisible. La fe tiene un motivo, que es el temor de Dios, pero la fe tiene un ejercicio. Aparejó el arca. Y número 5, la fe tiene un alcance. ¿Hasta dónde has creído tú? ¿Puedes ver a tu familia completamente salva? ¿Puedes ver a tu familia caminar con Cristo? ¿Puedes ver a tu familia caminar las calles de oro y el mar de cristal en los cielos? Eso es fe. No caigas en la contradicción o en la idea que el enemigo a veces pone en el corazón, diciendo, ni con nada se va a salvar. ¿Sabes? Lo que salva es la fe en el Hijo de Dios. Y esa fe viene por gracia. Dios nos da fe para creer por gracia. Pidámosle a Dios que en su gracia le regale el don de fe a aquellos que son incrédulos de la familia para que vengan a creer. La fe tiene un alcance. ¿Cuál es el alcance del ejercicio de la fe en tu corazón? ¿Es acaso tu familia? ¿Es acaso tu comunidad? ¿La ciudad donde tú vives? ¿El país donde Dios te permitió nacer? ¿O el país donde Dios te ha permitido crecer? ¿O es quizá todo el mundo? Una pareja de misioneros, cuando eran jóvenes, antes de casarse, él le dijo a ella, ¿quieres casarte conmigo? No le dijo, te amo, eres hermosa, simplemente dijo, ¿quieres casarte conmigo? Ella sintió aquella propuesta de matrimonio como una ofensa, nunca habían entablado una relación de amistad, nada por el estilo. Sin embargo, ella le dijo, déjame orar. Ella estuvo orando y ayunando, y a medida que pasaban los días, ella empezaba a sentir cierta atracción por aquel varón. Y finalmente, cuando se volvieron a encontrar, él le dice, bueno, ¿qué decides? Ella dice, bueno, está bien, pero antes de decirte que sí o antes de aceptarte, quiero decirte que Dios me llama a ser una mujer misionera. Y él dijo, a mí también. Ella dice, pero Dios me llama a ser una mujer misionera en la India, en Asia, en la India. Y él dice, a mí Dios me llama a ser un misionero en todo el mundo, y dentro de todo el mundo está la India. Así que se casaron. Y fueron misioneros en diferentes partes del mundo, en Japón, en India, en otros países. En India trabajaron en muchas iglesias juntos. Esa es la pregunta, ¿cuál es el alcance de la fe para ti? Para este profeta, para este misionero, el alcance de la fe era todo el mundo. Trabajar en todo el mundo para que almas fuesen redimidas. Hay quienes solo ven su comunidad. Pero si ese es el alcance de tu fe, muévete en él. La fe tiene una base que es la palabra de Dios. La fe tiene una naturaleza que es lo que no se ve. La fe tiene un motivo y es el temor de Dios. La fe tiene una acción, un ejercicio. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo. No importando las burlas, no importando lo que te digan, hazlo. Dios te va a respaldar, pero la fe tiene un alcance, y el alcance, por lo menos para Noé, fue su familia. Tal vez no alcanzó a nadie más. Aunque yo escuché de un apóstol, el apóstol Robert Ewing, escuché decir esto: durante el diluvio, la gente, a pesar de morir ahogada, muchos entregaron su vida invocando el nombre del Señor para ser salvos. Y esto habla de un alcance mayor al de solamente la familia de Noé. Aquellos murieron ahogados, pero fueron reservados para el día de Jesucristo. Número 6. La fe tiene un testimonio. La fe tiene una base, que es la palabra de Dios. La fe tiene una naturaleza, que es lo invisible. La fe tiene un motivo, que es el temor de Dios. La fe tiene una acción, el ejercicio nuestro. La fe tiene un alcance, pero la fe tiene un testimonio. Dice, por la cual fe Noé condenó al mundo. Esta palabra condenó, la palabra condenó por sí misma, el verbo en sí mismo en el texto original significa juzgar en contra de.
Lo que está diciendo el autor de Hebreos en este texto específico, en esta palabra específica, es que Noé fue puesto como un juez sobre toda la humanidad. Noé fue puesto como un juez en contra de toda la humanidad. Eso es tremendo. Es terrible. Para la humanidad, quiero decir, no para Noé. Noé fue constituido juez de la creación. Y quizá en esta palabra misma radica el diálogo escondido cuando dice que por fe Noé recibió respuesta de Dios. Tal vez en esa acción de Dios de hallar gracia en el corazón de Noé, darle gracia a Noé y hallar gracia, tal vez en ese momento se da un diálogo entre Noé y Dios. Y en ese diálogo Noé le dice, Señor, mira la humanidad. Va en reversa y en caída, en picada total. Se está perdiendo, la humanidad. Y Dios le da respuesta. Y Dios le dice, construye un arca de madera. Yo voy a traer juicio sobre la humanidad. Saben, así como Noé halló gracia delante de Dios, y así como Noé al final fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe, la iglesia que está caminando en integridad delante de Dios, la iglesia que está buscando ser transformada en semejanza de Cristo, esa parte de la iglesia que es un remanente fiel, que no está caminando en un evangelio light, en un evangelio ahí sancochado. Esa iglesia que está caminando en lo que es la rectitud de la palabra de Dios, se constituirá en un juez respecto de la humanidad que rechaza a nuestro amado Señor Jesucristo como Salvador personal. La humanidad no tendrá jamás una forma de reprocharle a Dios la acción justa de Dios, porque la oportunidad de que la gente se convierta a Cristo siempre ha existido. La oportunidad la han tenido todos los seres humanos hasta el día de hoy. Y así como Noé se convirtió en un juez en contra de toda la humanidad, porque no creyó a su predicación, no creyó a su mensaje. La humanidad nunca creyó que vendría un diluvio. Hoy parte de la humanidad no acepta que pueda venir un juicio con lluvia de fuego sobre este planeta. Cuando Dios haya levantado a su iglesia gloriosa, como lo hizo con Noé, levantando el arca con el nivel del agua, y una vez que todo había muerto, regresar a Noé como un testimonio al mundo de que Dios es real. Tú dirás, ¿cuál mundo? Bueno, hoy en día el testimonio existe. Aún la gente que no cree en Jesucristo ha oído de Noé, del diluvio y del arca. Y ese testimonio al mundo está hoy vivo, vigente. Y lo que va a hacer Dios en breve, no sé cuándo, no me pregunten fechas, no lo sé. Puede ser hoy, puede ser en unos meses o en unos años, no sé cuándo, pero en breve. Cristo tomará a ese remanente, esa iglesia que se está preparando, que está lista, que está percibida con aceite en sus lámparas, que está lista con un vestido de lino fino, blanco, que son las acciones justas de los santos. Esa iglesia que está esperando el advenimiento del Mesías en una segunda ocasión, esa iglesia que está esperando a Cristo de nueva cuenta, será tomada. Y entonces vendrá el juicio sobre la humanidad. Es un testimonio muy profundo el de Hebreos 11:7. La estructura de esta enseñanza que nos lleva ahorita a 6 puntos, nos falta el séptimo, nos enseña que
La fe tiene una base, es la palabra de Dios. La fe tiene una naturaleza, es lo invisible. La fe tiene un motivo y es el temor de Dios. La fe tiene una acción. Debemos actuar en lo que Dios nos avisa, nos habla. El número 5, la fe tiene un alcance y por lo menos nuestra familia sea alcanzada por la gracia divina. Y la fe tiene un testimonio. El testimonio de Noé fue ser juez, convertirse en juez contra toda la humanidad. El testimonio de la fe para la iglesia gloriosa es el mismo. A pesar de que muchos santos están padeciendo golpes, persecuciones, heridas, cárceles y la muerte misma, ellos juzgarán a la humanidad, juzgarán a la tierra. Y número 7, dice el testimonio de Hebreos 11:7, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Heredero de la justicia. La fe tiene una herencia. La fe tiene una herencia. Y bueno, hay quienes desean amasar fortunas. Esta crisis de salud mundial ha provocado pensamientos encontrados en jefes de Estado y en empresarios millonarios. Que los negocios no se detengan, aunque muera mucha gente. Cuánta mezquindad por una miserable cantidad de dinero que pudiera ser en muchos millones de dólares, es una cantidad miserable. Cuánta mezquindad, cuánto egoísmo. Que mucha gente se exponga a la enfermedad, pero que no dejen de pagar, que no dejen de trabajar, a pesar de que se expongan. Eso habla de mezquindad y de egoísmo, y eso va a ser juzgado por Dios en su tiempo, en su momento. La herencia de la fe es una herencia gloriosa. La herencia de la fe es una herencia sublime. Nada más a manera de semilla puedo decir que si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero ya ser herederos de Dios. Dios es dueño del oro y de la plata. Dios es el creador de todas las cosas. Los millones de galaxias y millones y millones y millones de estrellas en todo el universo son obra de Dios. Tenemos acceso a la gloria de Dios. La fe tiene una recompensa, y si tú caminas en fe, caminas en verdad, dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte. Esa palabra fiel significa caminar en fe toda la vida. Dice, yo te daré la corona de la vida. Cuando tú eres fiel hasta la muerte, la gloria de Dios te espera, y te espera un sitio muy cercano al corazón de Cristo en el trono. La fe tiene una recompensa. Si alguien anhelara tener millones y millones y millones de dólares, eso es nada, absolutamente es nada. Es menos que la vanidad, dice el salmista, comparado con la gloria de Dios. Así que la fe tiene una base, es la palabra de Dios. La fe tiene una naturaleza, temor de Dios, reverencia a Dios, reconocimiento de la presencia de Dios en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, en todo pensamiento, en toda palabra, en toda acción. La fe tiene un ejercicio. Actuemos de acuerdo a lo que Dios nos instruye por la fe. La fe tiene un alcance. Mi familia, decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cristo declara de aquel cobrador de impuestos, de Zaqueo, y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y la palabra casa
es familia, hogar. La salvación vino a la casa de Zaqueo y la salvación vino a muchas familias de acuerdo al Nuevo Testamento. Y Dios deja testimonio de que Abraham habría de instruir a sus hijos cómo seguir a Dios. El alcance de la fe en nuestra familia, el testimonio de la fe, el juicio de Dios por medio de Noé a toda la humanidad. El juicio de Dios por medio de la fe a través de la iglesia gloriosa. Y la herencia de la fe. Somos llamados a una gloriosa herencia. El apóstol Pedro dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Con esto termino y les dejo solamente una semilla. La justicia o la justificación que recibió Noé fue por la fe y no por obras. La justicia que nosotros tenemos como cristianos es por la fe y no por obras. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Cristo sea con ustedes. El Señor permanezca en sus vidas.